chat o de repente funcionará también. Disculpa. ¿Cómo? Disculpa, era el mensaje de que la charla se está grabando, mis disculpas. Ah, perdón. Ya, eso iba a decir que si es que tienen dudas o algo, al final de la charla lo podemos ver, lo pueden poner en el chat, o si es que quieren de repente, no sé si se podrá preguntar directamente. Pero quería partir mostrándoles este bello afiche. Lo encontré tan lindo que decidí ponerlo como primera diapositiva. Ven el puntero láser, no es un puntero láser, pero es lo más cercano que tenemos, me imagino que sí. Sí, sí se ve. Ya, gracias. Como Stephanie dijo anteriormente, mi nombre es Blanca, yo soy de Chile, pero trabajo en Inglaterra hace ya varios años. Eh, Hoy día les voy a contar sobre secuenciación genómica de Salmonella, pero voy a partir la charla contándoles un poquito de todas las cosas que he hecho. Si bien Stephanie ya les dio una pequeña, digamos, un pequeño resumen, les voy a contar de nuevo un poquito más en profundidad todas las cosas que he hecho y lo que me ha llevado a donde estoy ahora. Y finalmente les voy a contar sobre este proyecto de secuenciación, obviamente, y algo que hemos sacado de esto, para que se puedan llevar con ustedes. Entonces, realmente, el título de mi charla lo dejé como ¿cómo secuenciar 10.000 salmonella alrededor del mundo y no hundirnos en el intento? Y esto lo hice así porque la información que nos entregan los genomas y por qué nos molestamos en secuenciar es lo que quiero que se lleven de esta charla. A mí siempre me ha interesado mucho cómo funcionan los seres vivos en general, y una de las maneras más directas de estudiar esto es a través de estudiando sus genomas, porque ahí es donde llevan toda la información. Y así es como partí hace ya más de 10 años en Chile estudiando dinoflagelados marinos. Los dinoflagelados son microalgas, o sea, son eucariontes, que en este contexto en particular producen lo que se llama el veneno paralizante de moluscos. Esto es un conjunto de toxinas que son finalmente letales en muy bajas dosis que causan el fenómeno de la marea roja. Y como ven aquí en el mapa, Chile, al igual que Costa Rica, tiene una amplia costa. Entonces, todo lo que sale del mar para nosotros es muy importante. Y año tras año, nosotros vemos cómo el fenómeno de la marea roja contamina los moluscos y causa pérdidas tanto económicas como humanas. Entonces, aquí pueden ver, estas fotografías, estas dos las tomé yo de estos dinoflagelados, son hermosos. Acá pueden ver microfotografías, parecen un poco como naves espaciales, pero como son tan pequeños no se pueden ver a simple vista, estos son a través de microscopía. Sin embargo, algunos dinoflagelados los podemos observar, por ejemplo, en esta fotografía aquí, por bioluminiscencia, o en otros casos, cuando hay floraciones, se pueden observar como manchas rojas, y por eso se llama marea roja. Ahora, no todos los dinoflagelados forman coloración, y ese es el caso en Chile, donde no forman coloración, aunque estén en abundancia y generando estas peligrosas toxinas. Entonces, el proyecto donde yo participé era para diseñar un kit de detección molecular, ¿cierto?, de estos dinoflagelados, estudiando los genes que eran capaces de producir estas toxinas. Ahora, el problema con estos organismos es que aquí pueden ver, este es un diagrama de un típico dinoflagelado, donde podemos observar aquí el núcleo y los distintos cromosomas. Como pueden ver en esta fotografía, los cromosomas están organizados como en una especie como de platos, ¿cierto? Y todos estos platos son el genoma, que está muy, muy, muy compacto, organizado como en estos platos, ¿cierto? Y el problema es que estos dinoflagelados tienen tanto DNA, mucho más que un genoma humano. Si pensamos que un genoma humano tiene alrededor de 6 gigapares de base, un genoma diploide, dinoflagelados pueden tener más de 200. Entonces, estudiarlos es muy, muy difícil, sobre todo si es que es un estudio del genoma completo. Después de esto me fui a Inglaterra, a la Universidad de Warwick, con la idea también de estudiar organismos un poco más sencillos para entender estos genomas. Y así es como me fui a estudiar cianobacterias. Acá les estoy mostrando la gama de cianobacterias que existen, porque las cianobacterias son bacterias con la capacidad
de fotosintetizar, igual que las plantas, ¿cierto? Y que de hecho se dice que son el origen de los cloroplastos, y aquí las podemos observar en distintos ambientes. Por ejemplo, esta es una fotografía aérea donde se pueden observar floraciones de cianobacterias, o por ejemplo en esta foto aquí, donde se ven esos barquitos, cuando hay una floración muy abundante en el agua, se puede ver claramente a simple vista. También acá esto es en Yellowstone, porque cianobacterias también pueden habitar ambientes que son extremos, por ejemplo, altas temperaturas, o acá las podemos ver en el pelaje de este perezoso, también se pueden observar, y las que les quiero mostrar realmente son las que están acá al medio, porque les quería mostrar la gama de colores que se pueden encontrar también, especialmente estas de acá, que son cianobacterias marinas, especialmente porque estas son las que yo estudié durante mi doctorado. Durante mi doctorado yo me dediqué a estudiar cómo eran las bases moleculares de la resistencia de estas cianobacterias marinas, llamadas Synechococcus, para resistir la infección de fagos o bacteriófagos o virus que infectan bacterias. Y para hacer esto, yo lo que hice fue este experimento. Tomé un cultivo de cianobacterias, de Synechococcus, este en particularmente, ese rosadito, y lo infecté con fagos que eran capaces de infectar completamente el cultivo. Lo dejé que muriera y luego recuperé todas las bacterias que lograron sobrevivir, las plaqué y aislé distintos cultivos de cada una de las colonias. Entonces obtuve una gama de mutantes que eran naturalmente resistentes a la infección de estos fagos, y también tomé la cepa original y secuencié el genoma de todos ellos. Y me encontré algo que no estaba esperando. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Acá les estoy mostrando un árbol filogenético en el cual podemos observar en la parte de abajo distintas cepas de Synechococcus, que son muy, muy, muy parecidas entre ellas. Y estoy tomando dos en particular. Estas dos son con las cuales hice este experimento de acá. Estas dos cepas son muy, muy parecidas entre ellas, son muy cercanas filogenéticamente. Sin embargo, esta de abajo tiene varias copias del genoma. Estas bacterias no tienen plásmidos u otros elementos, entonces es el genoma completo, el cromosoma, el que está repetido en copias iguales. Y cuando las secuencié, pude observar, como se ve en este gráfico, una gama de diferentes alelos posibles debido a que tenían varias copias del cromosoma. Entonces, de nuevo, me metí en un organismo súper complejo para estudiar genomas, muy interesante, pero muy complejo y a la vez difícil de trabajar, porque, por ejemplo, estas cianobacterias marinas toman eh, alrededor de 3 semanas en llegar a fase exponencial, entonces para hacer cualquier experimento toma meses, no se puede hacer genética directamente, no se pueden mutar genes tan fácilmente, son organismos, y no se tiene tanta información también, que ese es otro punto, porque la mayoría de la información que tenemos en general en microbiología es sobre patógenos humanos más que bacterias ambientales. Entonces, después de esto, cuando terminé mi doctorado, me vine a hacer un postdoctorado a la Universidad de Liverpool, que es donde estoy ahora, y me vine a estudiar un patógeno humano llamado Salmonella, que estoy segura que todos los asistentes aquí han escuchado más de alguna vez, porque no es necesario ser microbiólogo para haber escuchado de Salmonella y lo que puede causar si nos comemos, por ejemplo, algo infectado, un huevo en mal estado, mayonesa. Y lo que yo estaba haciendo en este laboratorio son 3 cosas particularmente. Lo primero es una caracterización fenotípica. Con todas las cepas con las que yo he estado trabajando de Salmonella, he estado caracterizando, por ejemplo, qué fuentes de carbono son capaces de utilizar, si es que son capaces de formar biofilms, o si es que, cómo funcionan con sus fagos y profagos. También he estado estudiando lo que llamamos transcriptómica funcional, en la cual estudiamos cómo se transcriben ciertos genes cuando ponemos esta salmonela bajo diferentes estímulos, por ejemplo, simulando infección o medio ambiente, etc. Y por último también he estado haciendo genómica funcional. La genómica funcional
habla de cuando comparamos varios genomas entre ellos y estudiamos, por ejemplo, cómo ciertos genes o grupos de genes se conservan o no entre cepas. Pero para hacer todos estos estudios es muy fundamental tener primero los genomas, tenerlos secuenciados y estudiarlos. Y con esto quería recordarles cómo eran las cosas antes un poquito. Esta diapositiva se la robé a mi jefe, el profesor Jay Hinton, porque este es un artículo de él que publicó en los años 90, donde caracterizó un gen, porque eso es lo que hacíamos antiguamente. Cuando no teníamos la capacidad de secuenciar genomas completos, secuenciábamos de a un gen a la vez. Pero si pensamos que un organismo como Salmonella, por ejemplo, tiene casi 5.000 genes, estudiar cada gen a la vez, no llegamos nunca, ¿cierto? Entonces, ahora, si ahora podemos secuenciar un genoma, ¿cierto? Y tenemos la capacidad de secuenciar varios genomas, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos hacer lo que se llaman árboles filogenéticos. Y con esto podemos estudiar la diversidad de ciertas bacterias, definir linajes, también podemos analizar, hacer un análisis pangenómico en el cual podemos estudiar lo que se llama el core o los genes esenciales de un genoma, que son conservados entre especies o entre cepas, y también definir lo que son genes accesorios u otros elementos también que son accesorios al genoma y que varían de una cepa a otra, de una bacteria a otra y que le dan cierta especificidad. También podemos hacer lo que se llaman mapas de transmisión, en el cual podemos rastrear cómo se han movido ciertos microorganismos simplemente estudiando su genoma. Y esto puede ser a nivel global, por ejemplo, podemos ver cómo ciertas cepas o ciertas bacterias se han movido de un país a otro, como se han hecho todos los estudios ahora con el coronavirus, ¿cierto? Gracias a la secuenciación del genoma del virus podemos saber cómo ha sido la transmisión de un país a otro, pero también podemos hacerlo a nivel local e incluso a nivel intrahospitalario. Esto me recuerda un trabajo que hizo el grupo de Nick Lohman en Birmingham hace varios años, en los cuales ellos fueron a estudiar al hospital de Birmingham porque habían muchos casos de infección de pseudomonas en la unidad de quemado. Entonces, ellos tomaron muestras de todo, de pacientes, de las habitaciones, de las cañerías, de todo lo que encontraron, y aislaron microorganismos y los secuenciaron. Y cuando estudiaron los genomas de las pseudomonas que encontraron, fueron capaces de identificar exactamente la cañería en una habitación de donde venía el foco de infección. Entonces pueden simplemente cambiar esa cañería y se puede prevenir más contaminación al resto de los pacientes. Entonces, esa es cierta capacidad que tenemos al estudiar varios genomas en conjunto. También podemos hacer lo que se llaman estudios de asociación de genoma completo, en los cuales podemos estudiar variaciones, ¿cierto? Que puede ser a nivel de gen o a nivel incluso de polimorfismo, que dan cuenta de cierto fenotipo. Por ejemplo, si volvemos al caso anterior que les contaba sobre utilización de fuentes de carbono, podemos mirar, por ejemplo, este polimorfismo que se observa aquí, tal vez define si es que ciertas bacterias son capaces o no de utilizar ciertas fuentes de carbono, y con eso podemos obtener más información. Ahora, yo les dije que Salmonella es un organismo en general bastante estudiado, y si miramos en las bases de datos, de donde guardamos todos los datos genómicos, podemos ver cómo Salmonella está a la cabeza de la cantidad de genomas y de información disponible que tenemos para ellas. Incluso más que otras bacterias bastante comunes como son Escherichia coli o otras, incluso pseudomonas que nombré anteriormente. Ahora, contarles un poquito más sobre Salmonella. Si es que miramos este gráfico de aquí, esta figura, es para contarles un poquito sobre lo que son los serotipos o serovales. Entonces, la burbuja grande aquí representa el género Salmonella, el cual se divide en dos especies, ¿cierto? La especie Salmonella bongori y la
especie Salmonella entérica. En esta charla me voy a enfocar en la especie Salmonella entérica, particularmente en la subespecie 1 y particularmente en los serovares o serotipos Typhimurium y Enteritidis. Pero tenemos que tenemos que tomar en cuenta que hay más de 2.500 serovares identificados y que esto tiene que ver con la superficie celular de esta salmonela. Entonces, un poquito de historia. Esta es una línea de tiempo de los distintos métodos que se han utilizado a lo largo de los años para tipificar salmonela, y de los cuales les quiero recalcar algunos. Por ejemplo, este de acá, que se usa desde los años 30, White-Kaufman, es ampliamente utilizado, se usa en varios laboratorios, porque es algo que se puede hacer relativamente fácil en el laboratorio. También en los años 80 se identificó esta técnica, PFGE, o electroforesis de campo pulsado, que también ha sido muy ampliamente utilizada para clasificar salmonella, y que de hecho aún se utiliza. Sin embargo, si hay alguien en esta sala que ha hecho un campo pulsado antes, sabe lo tedioso, largo y difícil que es, y después los resultados también son difíciles de interpretar. Entonces, si bien se sigue utilizando, se ha intentado mover hacia técnicas que son más fáciles, por ejemplo, de secuenciación de genoma. Quiero resaltar también esta técnica de aquí, porque la voy a mencionar luego, que se llama MLST, o tipificación de multilocus de secuencia, en la cual se toman ciertos genes, se secuencian estos genes, y polimorfismos en esos genes van a determinar si una salmonela es de un tipo de secuencia u otro. Y esto aún se utiliza. En particular se utiliza mucho uno que toma 7 genes en particular. Entonces se secuencian esos 7 genes, se estudia si es que tienen algún polimorfismo entre distintas cepas, y así se pueden clasificar en lo que se llama tipo de secuencia. También quiero recalcar, obviamente, la secuenciación de genoma completo, que es lo que estaba hablando, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo de salmonella entérica, en este caso Cerovar typhimurium. Acá este es un mapa del genoma, en el cual el círculo externo nos muestra todos sus distintos genes. Ahora, ¿por qué salmonela? ¿Por qué hemos estado estudiando salmonela? Bueno, como dije anteriormente, salmonela es un patógeno ampliamente estudiado, probablemente porque infecta a gente alrededor de todo el mundo. Yo creo que todos aquí hemos escuchado de salmonela que causa gastroenteritis, ¿cierto? A nivel mundial. Ahora, yo me imagino que también hemos escuchado todos acá sobre la fiebre tifoidea y lo que es salmonella typhi, ¿cierto? Porque pareciera ser endémica y causa mayores problemas en áreas como el sudeste asiático, África, India y, por supuesto, Latinoamérica. Ahora, hay otro tipo de salmonela también, que es la que llamamos salmonella no tifoidea, pero que es invasiva, y que de ahora en adelante voy a referirme a ellas como INTS, y de esta voy a hablar el resto de la charla. Esta salmonela, predominantemente de serovares, Typhimurium y Enteritidis, causan causan una salmonelosis sistémica, en la cual afecta principalmente a países del África subsahariano, que sepamos. Esta salmonela es bastante peligrosa porque estudiando sus genomas nos hemos dado cuenta que se han estado especializando en su hospedero, que en este caso somos nosotros, al igual que, como se ha observado antes, salmonella typhi y paratyphi, que son los causantes de fiebre tifoidea y que son muy peligrosos. Entonces, si bien tenemos estos mismos serovares, salmonella enteritidis y typhimurium, causando gastroenteritis a nivel mundial, también tenemos estos mismos serovares causando enfermedad sistémica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está sucediendo esto? ¿Y cómo podemos prevenirlo? Porque esta enfermedad, como pueden ver en este mapa, tiene una tasa de mortalidad altísima. Y como pueden ver, se enfoca principalmente en países subsaharianos,
pero también lo tenemos en cierta abundancia en Latinoamérica. Esta enfermedad causa alrededor de 77.000 muertes anuales a nivel mundial, y los síntomas incluyen fiebre, diarrea, hepatomegalia, esplenomegalia, entre otros, y se ha observado por los trabajos que se han conducido en África que los factores de riesgo parecen ser en adultos la presencia de VIH positivo, en niños también la anemia, malaria y malnutrición. La tasa de letalidad, como dije anteriormente, es altísima, que alcanza hasta un 20%. Entonces es un patógeno que necesita ponerle atención. Ahora, recordando los dos serobares que mencioné anteriormente, quiero hablarles un poquito más de lo que sabemos gracias a que hemos podido estudiar los genomas. Entonces, a este lado tenemos Salmonella typhimurium, en lo que ha sido el foco de los análisis genéticos alrededor del mundo para entender esta salmonela invasiva. Todos los análisis han sido de estos 7 países que se observan acá en África, y hasta hace algunos años solamente, todo lo que sabíamos de este patógeno era gracias a la secuenciación de 129 genomas. ¿Qué es lo que aprendimos? Aprendimos que haciendo un estudio filogenético, comparando los genomas de todas estas cepas, habían 2 que se llaman tipos de secuencia, ¿cierto? Que yo les mostré anteriormente cuando hacemos la técnica de MLST. Estos 2 tipos de secuencia son el tipo de secuencia 19 y el tipo de secuencia 313. Estos 2 tipos de secuencias se han asociado con distintas enfermedades, siendo el tipo de secuencia 19 asociado mayoritariamente a gastroenteritis, mientras que 313 es asociado con enfermedad sistémica. Y gracias a esto también se ha podido identificar que dentro del linaje de secuencia tipo 313 hay 2 linajes principales, y estos 2 linajes son bastante distintos entre ellos. Son resistentes a distintos antibióticos, se encuentran en distintos lugares, y su epidemiología también es distinta. Algo más o menos similar también ha sido observado en Salmonella enteritidis, en los cuales no se ha podido identificar un tipo de secuencia particularmente. Pareciera ser que todas las Salmonella enteritidis que han sido identificadas tienen más o menos el mismo tipo de secuencia. Sin embargo, un estudio genómico nos mostró que si bien no se diferencian en su tipo de secuencia, sí se agrupan en los que se llaman clados. Y estos clados son bastante importantes porque este clado que podemos observar en la parte inferior del gráfico está asociado mayoritariamente con enfermedad, con gastroenteritis, y se pueden encontrar alrededor del mundo. Sin embargo, estos 2 clados que se ven acá en azul y en naranjo se encuentran solamente, bueno, mayoritariamente en África. Este se encuentra mayoritariamente en África Central, y este mayoritariamente en África del Oeste. Y los 2 han sido asociados poderosamente con enfermedad sistémica. Entonces, de nuevo, entendiendo los genomas y siendo capaces de compararlos, ahora entendemos mucho más cómo es la biología de estos microorganismos. Y gracias a esto también se pueden desarrollar test, se pueden desarrollar políticas también de prevención, y se puede estudiar mucho mejor. Ahora, toda esta información fue hace algunos años, ¿cierto? Pero acá yo les estoy mostrando estas figuras de una publicación del año 2017, donde muestra el número de publicaciones de países que reportaron esta salmonela invasiva, aisladas principalmente de hemocultivo. Y como se puede observar, las publicaciones vienen de algunos países solamente. Entonces, las inquietudes que teníamos hace 3 años atrás eran que necesitamos más información genómica. La mayoría de los estudios, como se observa en esta figura, son de 5 países mayoritariamente. No sabemos nada de cuál es la fuente y cómo funciona la transmisión de esta salmonela invasiva. Y a su vez,
toda la información que teníamos, toda la información genómica que teníamos, era exclusivamente de cepas que eran resistentes a antibióticos, porque claramente eso era la mayor preocupación, pero no teníamos ninguna noción de cómo se comportaban las cepas que eran sensibles al tratamiento con antibióticos. Entonces, también queríamos ver eh, cómo funcionaba a lo largo del tiempo, cómo se ha desarrollado esto a lo largo del tiempo, porque todos los estudios eran en ventanas muy pequeñas de tiempo. Entonces, con todas estas inquietudes y también pensando cuál es la situación en el resto del mundo, es que nosotros desarrollamos lo que llamamos el proyecto de Salmonella de los 10.000 genomas, que es lo que les voy a hablar ahora, cuando pueda cambiar la diapositiva. Aquí estamos. Bueno, el programa se quedó pegado, así que les voy a contar un poquito. ¿Por qué era importante también saber qué es lo que estaba pasando en el resto del mundo? Y esto es principalmente porque, como les dije anteriormente, toda la información provenía de países africanos. Pero si pensamos en cómo ha estado, cómo se mueve Salmonella typhi, por ejemplo, información sobre qué es lo que está pasando en Latinoamérica y en Asia también nos podría dar una eh, lectura general. Voy a intentar reiniciar el programa porque a ver si es que funciona. Lo voy a abrir nuevamente. Si me dan un minuto, voy a aprovechar de tomar agüita. Dale, no te preocupes, amiga. A ver, vamos a ver. ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien. Ya, entonces vámonos a donde estábamos, que era aquí, ¿cierto? Sí. Vale. ¿Se ve bien, me imagino? ¿Sí? Sí, se ve bien. Vale. Entonces, a ver si ahora puedo efectivamente cambiar la diapositiva. Sí, perfecto. Entonces, como les contaba, esto fue hace, ya van a ser casi 4 años que el proyecto de secuenciación de 10.000 genomas de Salmonella empezó. Y la idea, nos ganamos este proyecto entre la Universidad de Liverpool y el Earlham Institute, que está en Inglaterra también, en Norwich. La idea era secuenciar Salmonella proveniente de distintos países, principalmente de países en vías de desarrollo. Entonces, ¿cómo hicimos este proyecto? Lo primero que hicimos fue contactar colaboradores a nivel mundial y pedirles, preguntarles si es que querían compartir las cepas que tenían de distintos orígenes. Nos centramos principalmente en cepas clínicas, pero también incluimos cepas animales y ambientales. Luego, nuestros colaboradores tomaron sus cepas de sus colecciones, llenaron una forma donde colectamos todos los metadatos asociados a sus colecciones y nos enviaron las cepas en 3 formas, como cultivos vivos, como termolizados, que voy a comentar luego en esta charla, y como DNA. Después, nosotros cuando recibimos las cepas, extrajimos DNA y secuenciamos. Y todas estas secuencias ahora ya se encuentran en las manos de nuestros colaboradores que participaron en este proyecto. Y la idea era generar una base de datos muchísimo más grande para la comunidad que trabaja en Salmonella, para que pudiéramos entender todas estas inquietudes que tenían. Entonces, ¿qué pasó con este proyecto? Este proyecto empezó a finales del año 2016. Empezamos a obtener las primeras cepas en diciembre del 2016, terminamos de recibir cepas en julio del 2016, y de ahí en adelante hicimos la secuenciación, distribuimos las cepas, y últimamente acabo de terminar la escritura del el artículo que engloba todos los métodos que utilizamos para hacer todo este trabajo. Y eso es lo que les voy a estar contando. Este artículo lo van a poder encontrar la próxima semana en bioRxiv.
que es libre para todo el mundo. Eso es una preprint, o sea, nosotros lo subimos ahí antes de que pase por el proceso de revisión, y les quería comentar que hasta el momento somos 59 coautores de este trabajo, provenientes de 25 instituciones. Entonces es un proyecto gigantesco. Ahora, ¿qué obtuvimos de este proyecto? Gracias a este proyecto fuimos capaces de colectar de todos nuestros colaboradores 10.419 cepas, de las cuales la mayoría vinieron de países africanos, pero también tuvimos un importante porcentaje, cerca de un 30%, que vinieron de países latinoamericanos. Ahora, yo me imagino ustedes se están preguntando, y la respuesta es sí. Costa Rica también participó en este estudio. 2 instituciones costarricenses participaron en este estudio, y espero que mis colaboradores también estén en la audiencia. De este proyecto, como no fue un proyecto en el cual estábamos haciendo un estudio epidemiológico, sino que simplemente queríamos secuenciar genomas, cada colaborador tenía su propio estudio. Ahora, todos estos estudios fueron conducidos al final. Esta colección de más de 10.000 cepas corresponden a más de 68 años, en los cuales la mayoría de los aislados corresponden a los años 2000 y 2010, ¿cierto? La mayoría de las muestras que obtuvimos, como dije anteriormente, se concentraron en muestras humanas, principalmente hemocultivos y también coprocultivos. Pero también tenemos muestras de otros compartimentos, y también un porcentaje importante de cepas de origen animal y ambiental. ¿Cómo hicimos este proyecto? Esto es lo que les mencionaba anteriormente de los termolizados. Nuestros colaboradores nos enviaron 3 tipos de muestras, como mencioné anteriormente: cultivos vivos, termolizados o DNA que nuestros colaboradores extrajeron directamente. El más popular, diría que probablemente 80% de nuestros colaboradores nos envió, fueron los termolizados. Este es un método en el cual se crece el cultivo durante la noche en medio rico. Al siguiente día se calienta a más de 95 grados por 20 minutos, cosa de inactivar la cepa, y después se alicuotaron en estos tubos, que la gracia que tienen es que tienen un código de barra en la placa, pero también en cada tubo individual. Entonces, esos se leen con una máquina, pero también se pueden leer visualmente. Entonces, son súper cómodos de utilizar, y eso previene también que haya contaminación cruzada entre muestras. Y después nos enviaron estos tubos ya listos a temperatura ambiente. La gracia de hacer esto es que no requiere mucho trabajo humano, como por ejemplo es la extracción de ADN, que eso requiere, ¿cierto?, seguir un protocolo más o menos largo. La gracia de hacer esto es que no requiere mucho tiempo humano, y a su vez es seguro de enviar a temperatura ambiente, no requiere estar refrigerado, y no hay problema de contaminación con bacterias que son peligrosas, como por ejemplo Salmonella typhi, que nosotros no tenemos la capacidad de trabajar con ellas porque son de una categoría tipo 3. En cambio, Salmonella typhimurium y Enteritidis corresponden a categoría tipo 2, y con esas sí podemos trabajar. Entonces, para evitar que hubiese cualquier tipo de contaminación con TIFI, este protocolo usando termolizados fue ampliamente utilizado por nuestros colaboradores. A este lado tengo el protocolo que usamos para extracción de ADN y secuenciación, que por supuesto no necesitan ver en detalle, y si están interesados en ver en detalle, como dije anteriormente, la preprint va a estar disponible la próxima semana a través de bioRxiv. Pero básicamente lo que quería comentarles es que esto está hecho a través de robots, entonces se hace automáticamente y tiene varios pasos de control de calidad. Y a su vez, este protocolo fue optimizado para que sea de bajo costo, porque la idea de hacer este proyecto tan grande era abaratar costos, porque si nuestro objetivo era trabajar con países
en vías de desarrollo no podíamos hacer una secuenciación que fuese cara, sobre todo para más de 10.000 cepas. Entonces, al final de cuentas, como esta es una secuenciación barata, obviamente no íbamos a obtener un 100% de genomas completos de buena calidad para ser utilizados. Sin embargo, obtuvimos un buen porcentaje, porque de los sobre 10.000 genomas, hay que considerar que hubo un porcentaje que eran cepas no de salmonela, sino que de otras bacterias. Tuvimos tanto gram negativas como gram positivas, porque queríamos ver si es que este protocolo servía también para secuenciar otro tipo de bacteria. Entonces, descontando ese 25%, al final secuenciamos como cerca de 7.000 salmonella, de los cuales 6.117 terminaron siendo genomas de buena calidad que podemos utilizar y analizar cuidadosamente. Estos genomas ya fueron distribuidos hacia nuestros colaboradores y les quería contar un poquito de cómo se ven estos 6.000 genomas. A todo esto, esta también es una figura, parte del artículo, que describe cómo fue el análisis bioinformático de estas muestras para llegar a este número de 6.117 genomas de buena calidad para ser analizados. Dentro de estas bases de datos de nuestras muestras, hubieron dos bases más importantes o más abundantes. Una fue la africana, porque como les mostré anteriormente, obtuvimos muestras de varios países africanos. Y aquí les muestro cómo se ven las muestras aisladas en distintos años. Como ven, hay una mayor secuenciación de cepas aisladas en los años 2000, y estos son los genomas disponibles, ¿cierto? Y dentro de todas las cepas que secuenciamos provenientes de África, la mayoría eran Salmonella typhimurium. Y eso no nos sorprende, principalmente porque sabemos por estudios anteriores que Salmonella typhimurium es más prevalente en África cuando son aislados de sangre en esta enfermedad que contaba anteriormente, ¿cierto? Ahora, el caso de Latinoamérica es distinto. Como pueden ver, la extensión de años de los cuales obtuvimos genomas o muestras está muchísimo más concentrado en los años 2000, ¿cierto? No tenemos ningún genoma anterior al año 90, digamos. Y sin embargo, tenemos una gran cobertura. Como pueden ver aquí, estos son los países de los cuales obtuvimos muestras, y la más prevalente resultó ser Salmonella enteritidis, que de nuevo, por estudios anteriores sabemos que eso también corresponde más o menos a lo que se observa en Latinoamérica. Después de todo esto les quiero contar un poquito de un estudio que hemos estado haciendo en el laboratorio, y con eso voy a terminar. Y para eso les quiero recordar el tipo de secuencia, que tenemos estos dos, ¿cierto? El linaje, cuando nos enfocamos en Salmonella typhimurium, tenemos el linaje de Salmonella 313 y 219. Con eso en mente, mi colega Casey Pulford hizo un análisis de cepas de Salmonella typhimurium obtenida de países africanos, y observó una variación de genomas, en los cuales la secuencia 313 se podía observar en estos últimos años. Ahora, hay que ser cuidadoso, porque si es que eso tenemos que mirar el número de muestras que obtuvimos, y obviamente teníamos más muestras en los años 2000. Entonces, esto tiene muchísimo más resolución que acá. No podemos decir que acá no había secuencia, tipo de secuencia 313. Es interesante también, porque acá podemos ver de los países los cuales obtuvimos, y acá podemos ver que cubrimos la mayor cantidad de países africanos. Y también es interesante ver cómo la mayoría de estos aislados fueron de hemocultivo, que correspondería a lo que sabemos anteriormente del tipo de secuencia 313. Y por último, también podemos mapear temporalmente la resistencia a antibióticos. Y con toda esta figura, lo único que quiero que miren es al final, porque pareciera ser que las cepas susceptibles a antibióticos estuviesen aumentando, pero solamente teníamos datos hasta 2016. Entonces, expandimos
la secuenciación un poco más hasta el año 2018, y acá les estoy mostrando las cepas que obtuvimos de Malawi, y estas son de otros países africanos, y estudiamos sus genomas. Y lo que encontramos es que, así es, hay un linaje que pareciera ser que está aumentando en países africanos, causando enfermedad sistémica, y que pareciera pertenecer a un linaje nuevo. Ya no pertenece al linaje ni 1 ni 2, sino que pareciera ser un linaje nuevo, que es, lo llamamos el linaje 3. Es parecido a cepas que hemos encontrado previamente en Inglaterra, que se han asociado a viajes a África, y es bastante interesante porque tiene un genoma accesorio, ¿cierto?, distinto a lo encontrado anteriormente. Por ejemplo, tiene la presencia de este fago que los otros linajes no contienen. Entonces, todo el análisis que hicimos está ahora en un artículo que está en revisión, ojalá pueda ser publicado prontamente, sobre el linaje 3, que es este linaje que observamos ahora, ¿cierto?, gracias a la secuenciación de genomas. Dentro de este artículo también analizamos cómo se veía la resistencia o susceptibilidad a antimicrobianos, y aquí en rojo podemos ver este nuevo linaje apareciendo. También pudimos ver temporalmente cómo estos linajes se iban desarrollando. De nuevo en rojo podemos ver este linaje distinto, y pudimos identificar los genes que se iban adquiriendo a través del tiempo, definiendo cada uno de los linajes. Pero lo que les quería mostrar realmente es, ahí estamos, que este linaje pareciera ser que es mucho más invasivo que los otros linajes observados anteriormente. Entonces, si bien es susceptible al uso de antibióticos, es más invasivo, y pareciera que está en aumento, por lo menos en países africanos, principalmente en Malawi. Y con eso quiero terminar mi charla, concluyendo que los genomas nos entregan información fundamental, como hemos visto aquí, sobre la microbiología de los microorganismos que habitan ciertos ambientes. Y esta información ha sido fundamental para predecir y prevenir también, o sea, generar detección, por ejemplo, y políticas. Y con eso quiero terminar mi charla agradeciendo principalmente a la doctora Stephanie, colaboradores que participaron de este proyecto, a toda la gente del laboratorio del profesor Jay Hinton, y a toda la gente también del instituto. Y ahora voy a tomar preguntas. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Blanca. De verdad, una charla sumamente interesante. Quisiera saber si alguien tiene preguntas para realizarle a Blanca. Podemos habilitar el chat, si alguien quiere irlas digitando por ahí. Mientras, quizás yo voy a aprovechar, Blanca, para quizás romper el hielo. Claro. Me gustó mucho la técnica MLST que mencionaste, y qué se diferencia o qué tan diferente es de la identificación convencional de SNPs. Ya, es engorrosa, esa es la verdad. Porque para hacerlo realmente lo que se necesita es hacer un PCR de estos genes, y después estudiar polimorfismo en todos esos genes. Entonces toma tiempo, porque si uno quiere estudiar muchos genomas al mismo tiempo, requiere muchas manos y tiempo en hacer la técnica y después en analizarla. Entonces, si bien es buena y nos da mucha información, es engorrosa. En cambio, cuando secuenciamos el genoma completo, podemos simplemente correr un comando cortísimo y lo podemos hacer bioinformáticamente. Ok. Bueno, quizás amarrando a tu respuesta, Kenneth nos pregunta, ¿en qué plataforma realizan las gráficas? Están muy bonitas. Ay, gracias. La mayoría son en PowerPoint. Esta en particular es en un programa que se llama, te lo voy a buscar inmediatamente porque lo encontré súper bueno para hacer gráficas. Se llama Offset. UPSET. Es un paquete de R. Ok. Ok. Sí, la verdad es que las gráficas están sumamente nítidas, y como decir,
limpias, por así decirlo. Me gustó mucho la anterior que mostraste, que era donde ibas mostrando diferentes parámetros de evaluación, ¿verdad? Ah, no, perdón, la anterior a esa. Esa ¿Ves? sí, es una muy buena gráfica porque de verdad que resume muy bien mucha información, ¿verdad? Y la permite ver de forma muy clara. Blanca, quizás, perdona, no sé si mencionaste en algún punto, y fue que quizás yo me lo perdí, ¿cuál fue la tecnología de secuenciación que utilizaron pues para este proyecto? Esa es una buena pregunta porque no lo mencioné. Creo que está escrito en una diapositiva, pero no lo mencioné. Hicimos el Illumina HiSeq y después fue con Illumina NovaSeq. Ah, ok. Ok, entonces tenían una muy buena resolución. Claro. Ok, tenemos una pregunta de la doctora Caterina Guzmán Berry. Ella es de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Bienvenida. Y nos dice, me interesa la parte de restricción de hospedero. En publicaciones de Nick Thompson existe la idea de que la restricción de hospedero se debe a la reducción de genomas en salmonela. ¿Algún comentario al respecto? Esa es una excelente pregunta. Claro, eso es lo mismo que hemos observado nosotros, incluso cuando hemos aumentado la resolución al secuenciar más genomas. Y observamos exactamente lo mismo, porque lo que hizo Nick Thompson, él estudió principalmente, creo que el trabajo que se refiere es el que hizo sobre Salmonella enteritidis y Gallinarum. Me parece que es ese trabajo, pero es el mismo fenómeno con Salmonella typhimurium, en el cual se ve una degradación del genoma, una abundantes pseudogenes, por ejemplo, presencia de fagos particulares. Entonces, y que es exactamente lo mismo que estamos observando también ahora que tenemos más resolución. Entonces, no sé cómo podría expandir más eso, pero más que nada afirmar que sí, que pareciera ser que ese es el fenómeno que está ocurriendo. Y que es lo mismo que se ha observado también con otros patógenos, por ejemplo, con Salmonella typhi. También se ha observado un fenómeno similar. Okay. Dice, gracias. ¿Existe una forma automatizada para revisar la presencia de pseudogenes? Sí, hay, y en estos momentos no lo recuerdo, pero sí, se puede hacer bioinformáticamente. Hay varios programas que se pueden usar. Creo que no, hasta donde yo sé, no ha habido consenso hasta el momento cuál es el mejor, porque cada uno elige su preferido. Pero basado en lo que hemos estado haciendo en el laboratorio, pareciera ser que un poco una combinación ha resultado mejor para predecirlo. Ok, y eso amarra a otra pregunta. Lamentablemente por la afiliación de la persona no puedo decir quién la pregunta, pero dice, ¿cuánto tiempo llevó realizar el análisis bioinformático para la totalidad de genomas? ¿Y si usaron algún pipeline para los procesos? Y dicen, gracias, excelente exposición. Esa es una excelente pregunta y quiero irme atrás acá, porque todos estos genomas que logramos secuenciar probablemente van a darle trabajo a mucha gente por muchos años. Nosotros, el proyecto terminó al momento de enviar las secuencias a nuestros colaboradores. Y la pipeline que menciona es la que está descrita aquí en esta diapositiva y que la pueden encontrar con más detalle la próxima semana cuando el paper esté en bioRxiv. Pero básicamente eso fue lo que hicimos. Hicimos simplemente una selección. Una vez que tuvimos genomas que tuviesen cierta calidad, los enviamos de vuelta a nuestros colaboradores y cada uno está trabajando en lo suyo propio. Ahora, el último trabajo que mostré, el de Casey, sobre Salmonella typhimurium, eso sí lo hicimos nosotros y eso fue con un subset de estas muestras. Fueron alrededor de creo que 2000, me parece, genomas. Y en este caso también lo mismo, fue la misma pipeline que utilizamos, creo que cambiamos algunos, agregamos controles de calidad entre medio y creo que eso es todo lo que hicimos distinto. Así que pueden encontrar la descripción de esto la próxima semana en el artículo en bioRxiv. Ahí va a estar con detalle cómo lo hicimos. Va como pan caliente, va a estar esta publicación, Blanca. Sí, quería que estuviera el link hoy día para mandárselo, pero no se pudo. Bueno, así incrementa la expectativa.
Nos Claro, escribe Rui Chacón de la Universidad de Sao Paulo, bienvenido. Dice, bueno, felicitaciones por la presentación y por el gran proyecto. Para el gracias. estudio de distribución geográficas, ¿nos podrías contar cómo plantean el abordaje? ¿SNPs o algún tipo de marcador en particular? Gracias. De nuevo, muy buena pregunta, y esa pregunta va a ser directamente para cada uno de nuestros colaboradores. El proyecto, como contaba anteriormente, no lo hicimos desde un punto de vista epidemiológico. El único que sí hicimos desde un punto de vista epidemiológico es este que estoy mostrando en esta diapositiva. Las muestras aquí sí se seleccionaron de manera consciente, tomando todo tipo de parámetros, pero el resto del proyecto no. Tomamos los estudios que cada uno de nuestros colaboradores estaba corriendo, y por eso es que tenemos variedad de años, por ejemplo, o hay algunos proyectos que son en un año, pero en muchas regiones del mismo país, otros que son en la misma región, pero varios años, otros que son en diferentes tipos de muestras en una localidad, por ejemplo, muestras de suelo, de animal, humanas, todo. Entonces, cada uno de los proyectos es independiente, completamente independiente de los otros. Okay. Tenemos otra pregunta de Flor Hanampa, bienvenida. Dice, para la mutación a un tercer linaje de Salmonella enteriditis, ¿en qué base del nucleótido ha cambiado para ser más endémico? Gracias, excelente trabajo y exposición y felicitaciones. ¿Puedes leerme la pregunta de nuevo? Sí, perdón. Dice, Perdón. para la mutación a un tercer linaje de Salmonella enteriditis, ¿en qué base del nucleótido ha cambiado Vale. para Yo creo ser que más la endémico? pregunta, sí, la pregunta yo creo que es Salmonella typhimurium, y de este mismo proyecto que estoy mostrando, que es donde encontramos este linaje número 3, ¿cierto? Y para responder a esa pregunta, tendríamos que mirar esta figura de aquí con más profundidad. Por supuesto, no la voy a ampliar ni nada porque no hay necesidad de ver el detalle, el paper va a estar, ojalá, publicado muy prontamente, pero lo que podemos observar aquí en rojo es ese linaje 3, y podemos ver cómo cada uno de los linajes ha ido adquiriendo polimorfismos a través de los años. Estos polimorfismos son en general en genes asociados a metabolismo, y creo que hay uno que está asociado a una de las islas de patogenicidad de Salmonella, pero la mayoría están asociados a metabolismo y también a formación de biofilm. Ok, interesante, muy interesante. De hecho, bueno, ahí voy a meter yo la cuchara y voy a hacer una pregunta, Blanca. En términos de porcentaje de variación, o más bien, ¿cuál es el criterio que se utiliza y se define para decir, ok, a partir de este porcentaje de variación obtenemos un linaje distinto? ¿Qué criterio utilizaron para esa diferenciación? Qué buena pregunta. Yo creo que para eso habría que mirar con más detalle esto. No te puedo responder esa pregunta así tan fácil. Esa es la verdad. No, no, es que es usualmente un criterio complejo porque varía entre Sí, especies y demás, ¿verdad? Cantidad de genes y genomas. Entonces, me llamaba la atención eso, nada más. sí, sobre todo porque Salmonella, o sea, estamos hablando acá de cepas que son muy parecidas entre Ujú. ellas. Entonces, sobre un 96% son súper parecidas. Sí, entonces el Entonces, porcentaje posiblemente tiene que ser alto. claro. Ok, Stephanie Sánchez nos pregunta, ¿se ha mapeado la diferencia entre los genes causantes de la resistencia bacteriana entre los diferentes continentes? Es decir, si los mecanismos de resistencia varían entre grupos de muestra. Que yo sepa, no. Y esa es una excelente pregunta, de hecho, porque se podría hacer. Lo que sabemos de resistencia a antibióticos desde el punto de vista bioinformático, analizando todos estos genomas, ha sido utilizando predictores. Entonces, pero no los hemos comparado directamente cómo difieren de un continente al otro, porque como nos hemos enfocado mayoritariamente en las muestras africanas, no hemos hecho la comparación. Sin embargo, hay un estudiante de doctorado en el laboratorio que está estudiando, en este caso, Salmonella enteritidis, no Salmonella typhimurium, y él sí está analizando una comparación entre cepas latinoamericanas y cepas africanas. Y yo creo que eso sería interesante si es que pudiera observar alguna diferencia en cuanto a los genes
que dan resistencia a antibióticos. Gracias por la pregunta. Okay. Tenemos otra pregunta de Andrés Dumas, del Tecnológico de Costa Rica, bienvenido, y dice que quiere hacer 2 preguntas. Blanca, vos me indicas si te pregunto la primera y respondes o te hago las 2, o si te lo repito, igual me decís. Como quieras, como Ok, quieras. la primera pregunta es, si el set de genomas ya está público o en alguna plataforma de acceso libre. Sí, está, todos los genomas están en ENA, esa es la base de genomas europea, y todos los códigos de acceso, como dije anteriormente, van a estar la próxima semana en bioRxiv. Ok, sí, comiendo ansias estamos todos. Sí. La segunda pregunta es si hay algún grupo aplicando Machine Learning a estos sets para encontrar nuevos genes de resistencia o la anotación de la totalidad de genes. Súper interesante Sí. pregunta. Esa pregunta es súper interesante porque de hecho lo estamos haciendo. Y en una de las primeras diapositivas, cuando mencioné los estudios de GWAS, no sé si la puedo encontrar, pero bueno, da lo mismo, eso es algo que estamos haciendo en el laboratorio actualmente. Uno de los postdoctorantes, mi colega, está analizando precisamente eso. Está haciendo también Machine Learning con otro estudiante de doctorado, está en la diapositiva, y están determinando particular, esto es lo que me refería, ¿cierto? GWAS, o estudios de asociación de genoma completo. Están estudiando principalmente, el foco es ver cuáles son las diferencias específicas entre las cepas que se encuentran en hemocultivo y en coprocultivo, ¿cierto? O sea, para tener un indicador de cuáles serían las invasivas. Ok. Bueno, yo creo que en el chat, Blanca, no tenemos más preguntas por ahora. Perfecto. Así que daría quizás por concluida la sesión de preguntas, pero de nuevo agradecerte, la verdad, una charla sumamente interesante, me encanta la sinergia que se logra, ¿verdad? Y la importancia de este tipo de estudios en conjunto y tomando muestras de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Porque como es la ciencia, no solo responde preguntas que se plantearon inicialmente bajo una hipótesis, sino que surgen nuevas preguntas, nuevas ideas y futuros trabajos de investigación, y eso me encanta. Y desde la VAP, pues claramente queremos potenciar la importancia de estos estudios que hacen una integralidad entre la parte experimental y la parte bioinformática, ¿verdad? Que viene a ser sumamente importante comenzar a ahondar más en estos temas. Así que quiero agradecerte de verdad por esta charla sumamente interesante, muy bonita, y los resultados son pues bastante útiles, siento yo, para diversos sectores de la población. Y de verdad, pues de nuevo, muchas gracias, Blanca, no solo como científica, ¿verdad? Sino pues como amiga muy honrada de tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Stephanie. O sea, yo quería recalcar nuevamente, gracias por invitarme y gracias sobre todo a todos nuestros colaboradores, porque sin la colaboración no hubiéramos podido hacer este tipo de estudio. Y quería recalcar eso, la colaboración es fundamental en la ciencia, tenemos que colaborar. Y por lo mismo, si es que tuviesen más dudas o quisieran contactarme, ahí pueden ver, ahí está mi correo electrónico y también mi Twitter, si es que quieren conectarse. Perfecto, muchísimas gracias, Blanca. A todos los que estuvieron presentes en la charla también agradecerles su presencia y esperamos verlos próximamente. Tenemos charlas cada 15 días con diferentes invitadas e invitados de diferentes partes del mundo, siguiendo siempre temáticas relacionadas a la bioinformática, que es en lo que estamos comenzando a enfocarnos en el ABAP. Así que los invitamos a que visiten también nuestras redes sociales y como siempre agradecerle a a mi colega, ¿verdad? Y coorganizadora Stephanie Sánchez. Así que pasen un muy bonito viernes, un muy bonito fin de semana a todos y todas. Muchas gracias.